Queremos, a nombre de toda la familia Peña Casado, darle las gracias a la empresa de esta televisora de canal. Ella fue adorada por el público, envidiada por su belleza y recordada como un rostro familiar del espectáculo mexicano. Pero la verdadera historia de Keepi Casado fue mucho más compleja de lo que nadie imaginó. Detrás de los rumores sobre su origen, los papeles glamorosos y la vida familiar aparentemente perfecta, hubo secretos que permanecieron ocultos hasta el final. A medida que la fama se desvanecía, comenzaron a salir a la superficie decisiones difíciles, fracturas familiares y un dolor largamente ignorado. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Keepi Casado? ¿De dónde provenía en realidad y por qué sus últimos años transcurrieron en silencio y tristeza? Acompáñame mientras descubrimos la trágica verdad detrás del telón de su vida y su muerte. Con el tiempo se supo que doña Keepi Casado no era más que un nombre artístico. Su verdadero nombre era Ana Celia Martínez, una mujer de la que se ha dicho mucho, aunque no siempre con claridad. Se sabe muy poco sobre la familia de su padre y aún sobre su madre la información es escasa, dejando numerosos vacíos en su historia temprana. Ana Celia Martínez falleció hace varios años. De haber seguido con vida, hoy tendría alrededor de 84 años, una edad en la que muchas personas aún se mantienen activas y disfrutan de la vida. Lo que vuelve especialmente dolorosa su historia no es su edad, sino la manera en que llegó su final. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad, el impacto emocional y un profundo sufrimiento tanto para ella como para quienes la rodeaban. El momento en que supo a lo que se enfrentaba fue devastador y el proceso que siguió le pasó una factura física y emocional enorme. También existió durante mucho tiempo confusión sobre sus orígenes. Muchos creyeron que Keepi Casado era cubana, pero la verdad es más matizada. Aunque ambos padres eran cubanos, ella nació en México hace más de 8 décadas. Frente a lo que hoy es la Cámara de Diputados, en el centro de la Ciudad de México, existía un hospital. Fue allí, en pleno corazón de la capital, donde nació Ana Celia Martínez, lo que la convierte en todo sentido legal y cultural en mexicana. En cuanto a su padre, doña Keepi Casado provenía de un linaje profundamente artístico. Su padre, Juan José Martínez Casado, no era solo un cantante, sino una figura muy respetada y reconocida en Cuba. Nacido en 1903, en 2023 habría cumplido alrededor de 120 años, una edad casi inimaginable hoy. En su época, sin embargo, fue admirado como un intérprete talentoso y exitoso, ampliamente reconocido dentro del ámbito cultural cubano. La conexión de Juan José con las artes era aún más profunda. Era hijo de 2 actores cubanos muy conocidos, de modo que el mundo del espectáculo y la vida pública ya formaban parte del legado familiar mucho antes de que naciera Keepi. En sus inicios actuó bajo el nombre artístico de Mario del Valle, especialmente en sus primeros pasos en el teatro, influido por el trabajo escénico de sus padres. Más adelante, cuando se dedicó por completo al canto, decidió utilizar su nombre real, Juan José Martínez, con el que alcanzó su mayor reconocimiento. La madre de Keepi también se sentía atraída por el mundo del arte y la actuación. Tenía un fuerte interés en seguir un camino artístico propio, pero las circunstancias le impidieron adentrarse plenamente en ese ámbito. Justo cuando estaba a punto de comprometerse con esa vocación, ciertos acontecimientos en su vida la obligaron a apartarse, dejando ese sueño inconcluso. Durante mucho tiempo, Juan José y su familia fueron considerados pesos pesados de la cultura en Cuba. Su fama y su influencia pertenecían a una época muy la Cuba anterior a la Revolución. Fue un periodo en el que las artes florecían de maneras que más tarde se volverían mucho más difíciles. La historia señala que tras la llegada al poder de Fidel Castro, la vida cambió drásticamente para muchos artistas y familias como la suya. La Cuba que conocían desapareció, reemplazada por una realidad mucho más restrictiva, algo de lo que muchos cubanos han hablado abiertamente con el paso de los años. En aquellos años, mucho antes de que la televisión dominara el entretenimiento, las compañías teatrales itinerantes gozaban de enorme popularidad. No se trataba de grandes teatros permanentes, sino de grupos ambulantes que viajaban de ciudad en ciudad, presentándose bajo carpas o escenarios temporales.
Esta tradición existía en toda América Latina e incluso en partes de Europa. Una de las figuras más poderosas de ese mundo fue doña Esperanza Iris, legendaria actriz y empresaria teatral itinerante. Más tarde adquirió el teatro que hoy lleva el Teatro Esperanza Iris, también conocido como el Teatro de la Ciudad de México, uno de los recintos más bellos y mejor conservados que aún existen. Durante una de sus giras por Cuba, Esperanza Iris conoció a Juan José Martínez. Impresionado por su trabajo y su prestigio, él le pidió una oportunidad laboral. Ella aceptó, pero con una advertencia su compañía recorría incansablemente toda América Latina, a veces durante 6 meses o más, sin regresar. Si se unía al grupo, no habría marcha atrás a mitad del camino. Juan José aceptó sin dudarlo y desde ese momento pasó a formar parte de su troupe itinerante. La vida en la carretera era intensa y transformadora. Muchos artistas pasaban años viajando de un país a otro y era común que las familias se formaran durante esas giras. Algunos intérpretes se casaban en el camino, otros tenían hijos que nacían en lugares como Perú, Colombia o Chile y que más tarde eran nacionalizados como mexicanos. Para Juan José, la experiencia fue emocionante. Viajar con Esperanza Iris le permitió conocer casi toda América Latina y adoptó con entusiasmo esa vida nómada. Con el tiempo, cuando Esperanza Iris se preparó para establecerse de nuevo, México se convirtió en el destino final de la gira. En 1928, Juan José llegó al país junto con toda la compañía. Lo que encontró fue una nación en plena transición. La Revolución Mexicana había terminado oficialmente en 1917, pero durante la década de 1920 el país aún se estaba reconstruyendo. Surgían nuevos edificios, se formaban industrias y las oportunidades abundaban. Juan José se enamoró de México casi de inmediato. Solía decir que jamás imaginó que el país fuera tan hermoso ni tan lleno de promesas. Con trabajo estable y una industria cinematográfica en crecimiento, decidió que no regresaría nunca a Cuba. En ese momento, el cine mexicano atravesaba un cambio, la transición del cine mudo al cine sonoro. Juan José llegó justo en medio de esa transformación. Mientras buscaba trabajo, se involucró con muchos de los pioneros del cine sonoro en México. Aunque era conocido principalmente como cantante, dio el salto a la actuación cinematográfica con naturalidad y construyó una carrera notable. Se dice que participó en casi 75 películas, un logro extraordinario. De manera sorprendente, continuó trabajando hasta una edad avanzada, activo hasta cerca de los 79 años y falleció a los 84. Juan José Martínez fue visto en su época como un auténtico galán, carismático, admirado y rara vez solo. Se casó en más de una ocasión y de una de esas uniones nació su hija Ana Celia. Desde el principio parecía marcada por el escenario. El talento no provenía únicamente de su padre, sino de generaciones anteriores. La atención le llegaba de forma natural. Amaba los aplausos, el afecto y ser el centro de las miradas. Instintos de artista que aún no sabía que poseía. Había nacido para brillar. Su madre, también atraída por el mundo del espectáculo, comenzó a darle consejos e imaginar un futuro sobre las tablas. Pero la vida complicó esos sueños. Entre los problemas matrimoniales y la crianza de los hijos, permaneció como ama de casa y abrirse camino en el mundo artístico resultó muy difícil. El deseo existía, la oportunidad no. Esa oportunidad llegó de forma inesperada con Chino Herrera, un actor muy conocido de la época que dirigía su propia compañía teatral. Durante su estancia en la Ciudad de México, conoció a la madre de Ana, Celia, y la animó a dedicarse seriamente a la actuación. Comenzaron los preparativos, se organizaron ensayos. El debut parecía inminente. Entonces la enfermedad se interpuso. La madre de Ana Celia enfermó gravemente de úlceras, una afección dolorosa que la obligó a abandonar el proyecto e iniciar tratamiento. La producción quedó de pronto en el debut accidental. En ese momento, Ana Celia, quien pronto sería conocida como Epi Casado, tenía apenas 12 o 13 años. Pero no parecía una niña. Ya se arreglaba con cuidado, usaba maquillaje y mostraba seguridad y conciencia de sí misma.
Había pasado incontables horas acompañando a su madre a los ensayos y se sabía la obra de memoria. Ante la crisis, Chino Herrera se fijó en ella. La observó caminar, hablar, actuar. Kip Pi no dudó. Le dijo con total claridad que conocía el papel. Cuando le preguntaron si podía sustituirla, aceptó sin miedo. Si no había otra opción, ella lo haría. Así fue su debut, casi por accidente y a una edad demasiado temprana. Pero en cuanto pisó el escenario, algo encajó. No era una prueba, era un regreso a casa. Que Epi Casado había encontrado su lugar y lo supo de inmediato. Desde ese momento, aunque todavía era una niña, que Epi Casado sintió una atracción innegable hacia el escenario. Comprendía a su padre mejor que nadie. Él era actor de cine y de teatro, y ese mundo ya le resultaba familiar, casi inevitable. Actuar la hacía feliz. Su verdadero debut ni siquiera ocurrió en México, sino en Venezuela, donde finalmente pisó un escenario y confirmó lo que ya intuía por dentro. Ese era su lugar. Era muy joven, pero su carrera empezó a avanzar con rapidez. Mientras su madre observaba desde un segundo plano, quedó claro que el reflector que alguna vez estuvo destinado para ella había pasado de forma natural a su hija. Kip Pi creció deprisa, tanto profesional como personalmente. Al regresar de Venezuela, comenzó a trabajar junto a comediantes muy conocidos de la época y entró al circuito del espectáculo con sorprendente facilidad. A los 14 años, sin embargo, su vida dio un giro brusco. Sus padres la sentaron y le anunciaron que se iban a divorciar. Ya no tenían nada en común y no podían seguir juntos. Kip Pi se entristeció profundamente, pero lo aceptó con una madurez poco común para su edad. Les dijo simplemente que esas eran sus decisiones y que ella seguiría trabajando. Quienes la rodeaban elogiaron su fortaleza, aunque por dentro cargara en silencio con la pérdida. La vida continuó. Entre el divorcio de sus padres y el momento en que cumplió 16 años, que Epi no dejó de trabajar, conoció a figuras influyentes y acumuló experiencia. Fue en esos años cuando comenzó a circular una historia que más tarde se convertiría en uno de los capítulos más controvertidos de su vida. Según los rumores de la época, Kip Pi conoció a un locutor de radio muy famoso llamado Ramiro Gamboa cuando tenía apenas 16 años. Gamboa más tarde dio el salto a la televisión y se volvió ampliamente conocido como Tío Gamboín. La diferencia de edad era notable. Que Epi aún era menor de edad, mientras que Gamboín tenía ya 38 años. Para complicar más la situación, él era amigo cercano del padre de Kip Pi, prácticamente de la misma edad y muy conocido dentro del entorno familiar. Comenzaron a circular versiones de que había iniciado una relación sentimental. Si algo así saliera a la luz hoy, probablemente tendría consecuencias legales graves. En aquel entonces, aunque mal visto, fue en gran medida ignorado en lo profesional. La relación parecía beneficiar a Kip Pi, ya que Gamboa le abrió algunas puertas en los medios. Todo se detuvo cuando su padre se enteró de lo que estaba ocurriendo. Furioso, enfrentó directamente a Gamboa, incapaz de aceptar que un hombre adulto y casado se involucrara con su hija adolescente. Gamboa, según se dijo, intentó justificarse afirmando que la amaba, pero el padre de Kip Pi le recordó que la situación podía destruir a ambas familias. Para evitar el escándalo, se rumoró que hubo dinero de por medio a cambio de silencio. Nunca se presentó una denuncia formal y la historia terminó diluyéndose en una leyenda urbana que durante décadas se susurró en los pasillos de la televisión. Tras cerrar ese capítulo, que Epi siguió adelante. Más tarde conoció a Sergio Peña, un productor de televisión cubano, mayor que ella, pero soltero. Peña era un hombre muy respetado y sumamente exitoso. En su trayectoria figuraban programas icónicos de radio y televisión como La Tremenda, Corte, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde Roberto Gómez Bolaños comenzó a ganar notoriedad, Sube Pelayo y El Gran Circo de Capulina. Esta vez su padre dio su aprobación. Sergio no tenía compromisos que interfirieran y con el tiempo Kip Pi se casó con él. Juntos tuvieron 5 hijos. Con el respaldo de su esposo, su carrera floreció. Se consolidó como una destacada conductora de televisión y más tarde participó en el cine.
Aunque sus películas no fueron consideradas obras maestras, sí tuvieron éxito comercial y ayudaron a afianzar su lugar en la industria. Kipi se volvió muy cercana a la familia de Capulina, trabajó junto a sus propios hijos y siguió siendo admirada por su belleza y disciplina. Muchos hombres la pretendieron, entre ellos Mauricio Garcés, pero ella permaneció fiel a su esposo y a su familia. Con el tiempo, Garcés terminó siendo más un amigo que un pretendiente. Para la década de 1980, Kipi Casado ya se había consolidado como una de las conductoras de televisión más reconocibles de su época. Encabezó varios programas populares, principalmente concursos y formatos de variedades, que obtuvieron muy buenos niveles de audiencia. Al igual que Talina Fernández, con quien solía ser comparada, Kepi combinaba elegancia, cercanía y una fuerte presencia en pantalla. La mayoría de los programas que condujo fueron producidos por su esposo Sergio Peña, una sociedad que marcó tanto su éxito profesional como su imagen pública. Para 1987, Kipi Casado ya se había convertido en un nombre familiar en todo México, en gran medida gracias a un proyecto televisivo producido por su esposo Sergio Peña, La Hora del Gane. El programa comenzó de manera modesta como una emisión local en Guadalajara, transmitida únicamente por Televisa Guadalajara, pero rápidamente destacó. Kipi conducía el programa junto a sus hijos Juan José y Albi, quienes estaban especialmente unidos a ella y se desenvolvían con naturalidad frente a las cámaras. El programa estaba lleno de elementos memorables que cautivaron al público. Estaba el famoso hombre del moño, personajes coloridos y hasta un pequeño pájaro que predecía qué premio ganaría un concursante. Muchos espectadores aún recuerdan la emoción del duende escondido entre el público. Quien lo encontraba se llevaba un gran premio. Poco a poco, La Hora del Gane se convirtió en un fenómeno. Los anunciantes hacían fila, ansiosos porque sus marcas fueran mencionadas en el programa de Kepi. El éxito fue tan abrumador en Guadalajara que Emilio el Tigre Azcárraga tomó nota. Según se cuenta, se preguntó por qué el público estaba sintonizando Televisa Guadalajara en lugar del canal nacional. Poco después, Kipi Casado y Sergio Peña fueron llamados a la Ciudad de México y se les ofreció una versión del programa a nivel nacional, con premios más grandes y una producción de mayor nivel. A partir de ese momento, La Hora del Gane se transmitió en todo el país y Kipi pasó a ser conocida como la dama de la televisión. Su popularidad se disparó. Los personajes del programa se volvieron famosos, sus hijos eran reconocibles al instante y Kipi era, sin discusión, la gran estrella. Al público le encantaba su estilo natural, cálido y enérgico como conductora. Las familias se reunían frente al televisor solo para verla. Al mismo tiempo, ella continuaba actuando en cine, incluyendo populares películas de ficheras, e incluso compartió pantalla con figuras como Lin May. Estaba en todas partes, en la televisión, en el cine y en la radio, en el punto más alto de su visibilidad. El éxito también trajo recompensas económicas. Kepi invirtió con inteligencia, comprando ranchos en Zacatecas y más tarde cerca de Texcoco, donde eventualmente pasaría sus últimos años. Pero a comienzos de la década de 1990 empezaron a aparecer las grietas. Su imagen estaba sobreexpuesta y el público comenzó poco a poco a cansarse. Kipi misma parecía agotada y las ofertas de trabajo empezaron a disminuir. Entonces llegó un golpe decisivo. Alrededor de 1992, Televisa lanzó ECO, un nuevo concepto informativo a nivel nacional creado por Emilio Azcárraga Milmo para darle espacio. Varios programas, algunos de ellos muy exitosos, salieron del aire. Entre ellos estaba La Hora del Gane. De la noche a la mañana, el programa que había definido la carrera de Kipi Casado desapareció. La cancelación fue devastadora. Tanto Kepi como su esposo Sergio Peña se encontraron de pronto sin trabajo. Lo que había sido un éxito imparable se desvaneció rápidamente, marcando el inicio de una etapa más silenciosa e incierta en la vida de Kipi Casado. Hacia 1993, la televisión mexicana atravesaba una gran transición. El gobierno otorgó la concesión de lo que más tarde se convertiría en TV Azteca, entonces conocido simplemente como Canal 13. Para ese momento, Kepi Casado llevaba alrededor de 2 años alejada de la televisión.
Seguía casada con el productor Sergio Peña, quien también se había retirado del trabajo público mientras ambos se tomaban un respiro. Cuando la nueva televisora comenzó a formar su programación, los ejecutivos decidieron atraer a figuras conocidas de Televisa para darle credibilidad inmediata al canal. Sergio Peña fue contactado con la propuesta de revivir La Hora del Gane, esta vez bajo otro nombre y con una imagen distinta para evitar problemas de derechos. Cuando Sergio le compartió la oferta a Kippi, su respuesta fue tajante. Se negó. Sentía una profunda lealtad hacia Televisa, la empresa que le había dado todo. Irse a la competencia le parecía para ella una traición. Sergio intentó hacerla entrar en razón. El trabajo escaseaba, hacía falta dinero, pero Kippi no cambió de opinión. El tiempo pasó y Sergio comenzó a pensar de otra manera. Finalmente se acercó a Ricardo Salinas Pliego con una nueva idea. Propuso crear un concurso similar en espíritu a La Hora del Gane, pero sin Kippi. En su lugar, el protagonismo recaería en sus hijos Juan José Peña y Albi Casado. Sergio prometió que sería un éxito y la televisora aceptó. Lo que más necesitaban era contenido y Sergio sabía exactamente cómo entregarlo. Mientras este nuevo proyecto tomaba forma, Kippi se encontró enfrentando algo mucho más personal. Al mirarse al espejo, ya no podía ignorar el paso del tiempo. Animada por otras personas, decidió someterse a una cirugía estética para recuperar la confianza. Trágicamente, el procedimiento fue realizado por el tristemente célebre doctor del Villar, un hombre que más tarde sería expuesto por cirugías mal hechas que arruinaron muchas vidas. La operación salió mal. Kippi quedó devastada por los resultados y cualquier deseo que aún tuviera de regresar a la televisión desapareció. Ya no se reconocía a sí misma y no quería que nadie la viera. Mientras tanto, Sergio lanzó el nuevo programa de TV Azteca, A Todo Dar. Sobre el papel era modesto, premios pequeños, producción sencilla, nada ostentoso. Pero el momento fue perfecto. El público estaba cansado del dominio de Televisa y sentía curiosidad por algo nuevo. Juan José Peña y Albi Casado aportaron frescura, carisma y autenticidad. Los espectadores conectaron con ellos de inmediato, los ratings subieron, llegaron los patrocinadores y de pronto, A Todo Dar se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de TV Azteca. Televisa no tardó en darse cuenta. Comprendieron que los hijos de Kippi Casado, antes parte de su propia familia televisiva, ahora les estaban arrebatando audiencia y anunciantes. Hubo intentos por atraer de vuelta a los jóvenes conductores, pero Ricardo Salinas se negó. El programa se había convertido en un buque insignia del nuevo canal. Juan José, en particular, destacó. No era el típico galán de telenovela, pero el público lo adoraba. Se ganó el apodo de el galán del barrio cercano, familiar y encantador de una manera auténtica. A medida que crecía su popularidad, adolescentes de todo el país comenzaron a enamorarse de él. Aprovechando el momento, su padre, Sergio Peña, tuvo una convertir a Juan José en bailarín. Todo empezó con una coreografía divertida llamada La Pelusa, un baile sencillo y pegajoso que invitaba a todos en casa a participar. Pero fue el meneíto lo que lo cambió todo. Los movimientos seguros y rítmicos de Juan José, mano en la cadera, el cuerpo balanceándose con soltura, cautivaron al público. La reacción fue inmediata. A la gente le encantó su encanto natural y pronto se convirtió en un auténtico ídolo juvenil. Incluso lanzó un disco, consolidando aún más su estatus de estrella en ascenso. Televisa, sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que estaba perdiendo terreno. Juan José y su hermano Albi les estaban robando audiencia, y la empresa respondió con fuerza. Para recuperar los ratings, Televisa lanzó una contraofensiva trayendo a grandes Paco Stanley junto a Gaby Ruffo. Su nuevo programa, Llévatelo, llegó con mayores presupuestos, escenografías más vistosas, premios de lujo y concursos espectaculares. Fue una auténtica guerra de ratings. Durante un tiempo, Paco y Gaby lograron recuperar al público, pero Juan José y Albi ya habían demostrado ser una competencia seria, empujando a Televisa como no lo había hecho nadie en años. Mientras sus hijos libraban esa batalla en pantalla, Kippi Casado se alejaba en silencio.
Tras las cirugías fallidas y años de desgaste emocional, ya no se sentía capaz de regresar a la televisión. Optó por el retiro y se mudó con su esposo Sergio Peña a un rancho en Aguascalientes, adquirido durante sus años de mayor éxito. El rancho era amplio y hermoso, lleno de animales y espacios abiertos. Kippi agradeció la tranquilidad, lejos de la contaminación y el caos de la Ciudad de México, que con el tiempo había llegado a detestar. Esa paz no duró. En 1995, Sergio Peña falleció. Su muerte la destrozó. Él había sido su compañero, su mayor apoyo, el padre de sus hijos y el arquitecto de gran parte de su carrera. Abrumada por el dolor, Kippi ya no pudo permanecer en Aguascalientes, donde cada rincón le recordaba a él. Se fue y se trasladó a otro rancho que la familia tenía cerca de Texcoco, un lugar más silencioso donde mandó construir una pequeña capilla de adobe para albergar los restos de Sergio. Sola y emocionalmente frágil, Kippi fue desapareciendo poco a poco de la vida pública. Sus hijos ya habían crecido y formado sus propias vidas, y ella se encontró enfrentando la soledad. En 2009 concedió una entrevista poco común. Volver a verla fue impactante para muchos. Su apariencia había cambiado drásticamente y la tristeza se reflejaba en sus ojos. Durante esa entrevista hizo una confesión dolorosa. Ningún productor quería contratarla ya a la edad, la imagen y el paso del tiempo habían cerrado las puertas que antes había cruzado sin esfuerzo. Con una dignidad silenciosa, hizo una última súplica. Pidió que cualquiera que tuviera un proyecto la tomara en cuenta, recordando que aún sabía hacer su trabajo, que todavía tenía experiencia y talento para ofrecer. Pero ese llamado nunca fue respondido. Kippi Casado pasó sus últimos años en Tepetlaochtoc, un pueblo tranquilo cerca de Texcoco. Era un lugar sereno, lejos del ruido de los foros de televisión, donde vivía, cerca de la capilla de adobe que guardaba las cenizas de su esposo. Sergio Peña lo visitaba con frecuencia y poco a poco la soledad y el duelo se convirtieron en parte de su vida diaria. Lo que comenzó como molestias leves, síntomas que ella atribuía a la edad, fue transformándose lentamente en algo mucho más grave. Su salud se deterioró de manera constante. Un dolor persistente en la espalda la llevó a buscar tratamientos alternativos, incluyendo terapias experimentales que solo empeoraron su estado. Tras una caída menor, sus vértebras colapsaron y poco después otro accidente le provocó una fractura en el hombro. A pesar de la atención hospitalaria y la inmovilización, el dolor se intensificó. En el fondo, Kippi sabía que algo no estaba bien. Después de numerosos estudios, los médicos descubrieron un tumor maligno en su sistema nervioso central. Comenzó radioterapia de inmediato, pero el tratamiento no dio resultados. Exhausta y plenamente consciente de su situación, Kippi empezó a preparar a sus hijos para lo que venía. Su mayor preocupación era su hija Kippi Jr., quien tenía problemas de salud. Les pidió que jamás la dejaran sola y ellos se lo prometieron. Kippi Casado falleció el 6 de marzo de 2011 a los 71 años de edad. Sus restos fueron cremados y colocados junto a los de su esposo en la capilla que ella misma había mandado construir, cerrando una vida marcada por la fama, la pérdida y una profunda dignidad silenciosa. Los caminos de sus hijos después no fueron fáciles. Albi reveló más tarde graves problemas económicos y una lesión severa en la pierna que la dejó dependiente de su hijo Juan José. Alguna vez una sensación televisiva también enfrentó duros golpes tras una cirugía estética mal realizada que estuvo a punto de costarle la nariz. Aunque logró recuperarse, su carrera nunca volvió a alcanzar el brillo de antes. La historia de Kippi Casado y su familia es un recordatorio contundente de que la fama se desvanece, el éxito es frágil y la vida después de los reflectores puede ser dolorosamente silenciosa. Lo que queda son los risas, gloria televisiva y una época que muchos aún evocan a través de bailes como el meneíto y la pelusa. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.